uso de la palabra el señor senador Armando Ríos Peter, quien hizo una reserva al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Tiene usted el uso de la palabra, senador Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, me quiero referir a la minuta que reforma el Código de Justicia Militar y en particular a una reserva al artículo 57. En nuestra calidad de Cámara Revisora y de conformidad con lo que establece el artículo 72, apartado A, presento esta reserva para la modificación del artículo 57 que se encuentra a discusión y dictamen. Este Congreso procesó una muy importante reforma al Código de Justicia Militar que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio del 2014, cuyo objetivo fue atender un resolutivo de carácter legislativo contenido en 4 de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, a saber, las que he comentado, el caso Radilla por desaparición forzada, el caso de los ecologistas guerrerenses por tortura, el caso Inés Fernández y Valentina Rosendo por violación sexual y tortura, en la que se consideraba como presuntos responsables a elementos de las Fuerzas Armadas. Dicha reforma también representó el cumplimiento legislativo de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la protección que en el artículo 57 de la norma que nos ocupa se daba a quienes desde el fuero militar habían cometido delitos o violaciones a derechos humanos contra ciudadanos. Fue un gran avance, consensado con organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la persistencia de una estrategia de combate a los grupos delincuenciales de alto impacto sigue estando marcada por la presencia de contingentes de fuerzas federales conformadas sustantivamente por elementos de las Fuerzas Armadas, tanto de Sedena como de la SEMAR, y se siguen conociendo acciones de carácter punitivo en la actuación de elementos militares que violentan derechos humanos e incumplen sus propios manuales de uso de la fuerza. Por ello resulta necesario insistir en la profundización de la reforma al artículo 57 para dejar claramente definido que cuando existan actos u omisiones que configuren violaciones a la dignidad de las personas, no aplicará el fuero militar, y que tampoco aplicará cuando un elemento de las Fuerzas Armadas cometa un delito o una violación a derechos humanos contra otro elemento de las mismas Fuerzas Armadas, y que es la jurisdicción civil la que se prioriza en estas circunstancias. Esta reforma, compañeros y compañeras, sigue siendo fundamental, porque con ello atendemos al cumplimiento cabal de una sentencia internacional y porque con ello damos paso a que la propia justicia militar centre sus esfuerzos en sancionar a quienes incumplen con la disciplina militar. Se ha avanzado mucho y eso merece un reconocimiento tanto al Poder Legislativo como a las propias Fuerzas Armadas. Ahora debemos caminar un paso más, por lo que propongo la siguiente reserva al artículo 57 del Código de Justicia Militar para la modificación del párrafo primero, la fracción segunda y los 2 últimos párrafos para quedar como sigue: que en el artículo 57 son delitos contra la disciplina militar siempre y cuando los actos u omisiones denunciados no configuren presuntas violaciones a derechos humanos. Fracción segunda: los del orden común o federal, siempre y cuando no configuren presuntos delitos que afecten a una población que incluya civiles y no tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito en los siguientes supuestos. Y comento el inciso E: en todos los casos, cuando un militar sea sujeto activo de la comisión de un delito contra civiles o militares, serán juzgados por la justicia civil. Está a consideración de ustedes, compañeros y compañeras, si queremos verdaderamente avanzar
necesitamos analizar con profundidad esta reserva al artículo 57. Es cuanto, señor presidente. Consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión.